nuevamente a nuestro programa Tomando Posesión de Reino. Está su servidora, doctora Iliana Ramos, nuevamente con ustedes todos los sábados a las 10 de la mañana. Gracias por acompañarnos en este precioso día, y queremos hablar sobre el rey Uzías, y para eso me gustaría que me acompañaran y buscaran su Biblia si tienen alguna cerquita de ustedes en Isaías. Queremos ir al libro del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 6, y me gustaría compartir con ustedes la visión y el llamamiento del profeta Isaías. Le he puesto por el tema que muera Uzías, así que acompáñenme en Isaías capítulo 6, versículo 1, dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dice, por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, y toda la tierra que está llena de su gloria. Versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendéis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en la casa, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Estábamos dando lectura a Isaías capítulo 6, y estábamos dando lectura del versículo 1 al 13, y queremos hablar sobre la muerte de rey Uzías, y un poquito sobre el llamamiento del profeta Isaías, y le pusimos por el tema que muera Uzías. En el capítulo 6 del libro de Isaías nos narra la experiencia tan notable que cambió la vida de este profeta, de este hombre, y el encuentro de Dios que tuvo, que transformó su vida. Ocurrió en el tiempo en que murió el rey Uzías. Tuvo que morir precisamente este rey para que Isaías tuviera una experiencia sobrenatural en su vida. En otras palabras, hay cosas que te van a tener que morir en nuestras vidas para que dé lugar a experiencias nuevas y para que dé lugar a cosas sobrenaturales en nuestras vidas. En este caso, vemos que hay cosas que hay que morir, que han servido de obstáculos en nuestra vida y no nos han permitido crecer o tener un encuentro personal con Dios. Entiendo yo, ¿verdad?, que mientras analizaba yo, mientras tanto, en mi casa y estaba observando y me estaba así recopilando en mi mente, pensaba yo, ¿verdad?, cuánta necesidad hay realmente del que el pueblo realmente tenga un encuentro personal con Dios que cambie sus vidas. Fíjate, la mayoría de las personas comparten una iglesia, van a un lugar, allí se gozan, cantan al Señor, comparten, pero sin embargo no es tan solamente el mero hecho de ir a una iglesia, es simplemente hacer algo más que hacen los demás, es tener una relación íntima con Dios. Cuando Isaías tuvo esta visión, Isaías estaba en el templo, y en el templo fue que Dios le mostró su gloria. ¿Qué significa eso? Que si tú realmente quieres ver la gloria de Dios manifestada en tu vida, es necesario que tú vayas al templo y que te acerques a Dios. Es importante comenzar a remover aquellos obstáculos que nos están impidiendo que Dios nos muestre su gloria. Así que es importante, tal vez que no estemos muy cómodos en lo que estamos haciendo, sino que dentro de nosotros tengamos ese deseo, porque
porque si tú tienes una experiencia con Dios en tu vida, eso va a marcar tu vida para siempre. Y el día que tal vez te pase por la mente el dejar de ir a la iglesia, el dejar de buscar a Dios por la razón y motivos que sean, siempre va a haber ese detalle, esa impresión que se va a quedar grabada en tu corazón, en tu mente, ese recuerdo de ese recuerdo de algo majestuoso, algo que transformó tu vida, y eso va a estar vigente ahí, que el día que tú desees quitarte o desertar, eso va a mantenerte ahí enganchado para que tú puedas realmente permanecer. Fíjense que cuando vamos a hablar de la historia de Uzías, mientras estaba vivo este rey, todo estaba bien. Isaías tal vez no sentía la necesidad de buscar a profundidad a Dios, porque él tenía unos privilegios que tal vez los demás ciudadanos no tenían. Tenía el privilegio, ¿verdad?, en el palacio, de poder estar en el palacio, que el rey también supiera las necesidades de Isaías, tenía acceso, tenía privilegio, tenía una posición. Sin embargo, esos privilegios y esos obstáculos y esos beneficios eran obstáculos para que pudiera ver la plenitud de lo que Dios quería mostrarle. Según la historia, se cree que el rey Uzías murió en el año 759 años antes de Cristo. Pero sin embargo, la palabra sí relata sobre la historia de este hombre, y lo podemos encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 26. La Biblia dice que era de 16 años cuando comenzó a reinar este hombre, y estuvo reinando 52 años en Jerusalén. Dice la palabra del Señor que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Dice que persistió a buscar a Dios en los días de Zacarías, entendiendo las visiones, y estos días en que buscó Jehová, dice que lo prosperó, o sea que tuvo un reinado bastante próspero. Dice que la nación entera gozó de los beneficios del éxito del rey, viviendo años de paz, de estabilidad y prosperidad material. Y el poderío militar de este rey también era de admirar, porque también Uzías tuvo un ejército de guerreros y hizo a Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama dice que se extendió a lejos porque fue ayudado maravillosamente. O sea, en otras palabras, en todo lo que emprendió durante el reinado de Uzías, estaba a la mano de Dios con él y Dios lo prosperaba en todo. Pero imagínate que el pueblo tuvo 52 años de paz, de estabilidad y de prosperidad material, y de momento este rey Uzías se muere. Así que usted podrá imaginarse el caos, la crisis que hubo en esta nación al morirse el rey Uzías. Ninguno de los moradores de Judá con menor de edad de 55 años conocía una vida sin el rey Uzías. Por lo tanto, yo quiero que ustedes imaginen que los que nacieron para el reinado de Uzías, lo único que conocían era Uzías, y aquellos que tal vez estaban jovencitos creciendo también conocían el rey Uzías, y que de momento este rey que había prosperado es completamente esa nación, y de momento no es tema. Pero sin embargo vemos que esos felices años donde estaba el rey Uzías reinando, pues dieron por terminado, y el rey Uzías pecó. La Biblia dice que fue castigado con lepra y luego murió. Así que imagínense, la muerte de rey Uzías inicia un periodo de crisis, de incertidumbre y de temor para aquel pueblo, y este fue un año nacional de crisis. Y en este año de crisis en que murió el rey Uzías, que cuando mientras estaba vivo era el obstáculo que tenía Isaías, porque ya Isaías se sentía cómodo en la manera en que vivía, porque estaba, imagínate, estaba el rey supliendo las necesidades de este hombre. Así que imagínate, cuando nosotros nos sentimos muy cómodos, así como se sentía Isaías, nosotros nos sentimos la necesidad de movernos. Sin embargo, pero era necesario que en nuestras vidas nosotros tengamos que enfrentar temporadas de crisis. Puede ser una crisis familiar, puede estar enfrentando una crisis matrimonial, una crisis en una enfermedad que tal vez usted tenga, un divorcio, la muerte de un ser querido. Puede ser una crisis tal vez personal o global también, como pasó en el 9/11 cuando las Torres Gemelas se cayeron. Así que no importa alguna inestabilidad, desempleo, no importa la crisis que tú estés pasando. Es importante entender que a veces hay otra crisis más grande que todas estas materiales que he mencionado ahora mismo, como la crisis de fe.
que a veces nosotros tenemos que experimentar crisis de fe, pues cuando tengamos que estar luchando con nuestras propias dudas y incertidumbres, inseguros que nos sentimos y no vemos la mano de Dios operando porque estamos pasando por dificultades. Y a veces también vemos que oramos y vemos que las oraciones no son contestadas. Así que imagínense cómo entonces a veces, ¿verdad?, estamos también en conflictos en la iglesia. Y cuántas sinnúmero de cosas podemos mencionar que pueden causar una crisis enorme en nuestra vida. Sin embargo, cuando vemos la historia de Isaías, nos enseña que él puede usar esas temporadas que son de dificultad, que son de dolor, y en las manos de Dios, ese tiempo de crisis proporciona una oportunidad para el crecimiento personal. Fíjate, por eso cuando comenzamos a leer que en el año que murió el rey Usías fue que entonces Dios comenzó a llamar a Isaías. Mientras Isaías estaba cómodo en el palacio y todos esos años de paz disfrutando y todo estaba bien, Isaías no necesitaba realmente tener un encuentro así personal con Dios. Y muchos de nosotros hemos llegado al punto de estar tan cómodos y nos sentimos cómodos en la iglesia, nos sentimos cómodos en el trabajo, en nuestros hogares, y una comodidad que no queremos movernos de esa zona de conformidad. Sin embargo, cuando las crisis llegan, algunas personas se paralizan, otras se quedan en shock, no saben cómo actuar, otras se ponen hiperactivas buscando cómo solucionar el problema y la crisis y comienzan a correr de un lado a otro. Isaías pudo haber organizado una delegación para visitar los países vecinos, para firmar tal vez acuerdos de paz, ya que el rey Usías había muerto, para que no hubiera guerra, ¿verdad? Pero sin embargo, pudo haber creado también un poder político, religioso, y buscar la manera de cómo salvar el país de una crisis. Pero sin embargo nos damos cuenta que Isaías no hizo nada de eso. No encontramos a Isaías que estuvo en el palacio, tampoco encontramos en la historia que estuvo en la cámara de comercio, ¿verdad?, buscando cómo resolver el problema. Sin embargo, encontramos a Isaías en el templo. Significa que en tiempo de crisis es importante buscar a Dios. Dios quiere mostrarse tu gloria. Tú puedes estar trabajando para Dios, pero no ver la gloria de Dios, no ver la plenitud de lo que Dios quiere que tú realmente veas. Fíjate que hay gente que Dios le ha permitido ver tantas cosas y te cuentan de tantas cosas sobrenaturales que han vivido en su vida, pero hay otras que nunca han visto nada. Y puede ser que tú seas una de esas personas que nunca has visto nada. Pero sin embargo, el estar en el templo te permite ver. Dios le muestra una visión, y en esta visión, fíjate, no le está mostrando el futuro que va a pasar de aquí a 1000 años, ni el juicio tampoco que iba a venir para el pueblo de Judá. En esta visión que él comienza a ver, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquel que vio Isaías, quien es Jehová, era la realidad, la aparición preencarnada del Señor Jesucristo, y es declarado así por el Espíritu Santo. Y cuando leemos el libro de Juan, en el capítulo 12, versículo 13, del 37 al 41, nos damos cuenta que realmente que aquel que vio a Isaías sentado en aquel trono era Jesucristo. Pero fíjate, lo tremendo de todo esto es que si realmente nosotros queremos permanecer en calma, si deseamos mirar el futuro sin temor, necesitamos realmente un encuentro con Dios, un encuentro con su gloria, una visión fresca, real de quién es Dios. Cuando Isaías vio aquella visión, y dice que vio sentado en un trono alto y sublime al Señor, y sus faldas llenaban el templo. Yo creo que en esta hora tú te imaginas ver tal vez un trono bien alto, pero para que usted vea es lo pequeño que se sentía Isaías, y tal vez por eso era que veía aquel trono tan alto, que tal vez en la presencia de Dios nosotros somos pequeñitos, porque nuestro Dios es tan y tan grande, y la santidad del Señor de alguna manera nos van a hacer nosotros sentirnos muy poquitos. Pero sin embargo, algo más tremendo sucedió. Dice que él también observó 2 serafines volando sobre su trono, y dice que escuchó al uno que le decía al otro: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Para complementar esta experiencia tan conmovedora de esta visión que está viendo Isaías, dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba, y dice que la casa se llenó de humo. Así que imagínense,
La palabra serafines significa seres ardientes y es la única mención de estos seres celestiales en las Escrituras. Y estos seres colocados sobre el trono de Dios parece que dirigían un culto divino, y en la luz del trono Isaías aprendió que él era un leproso moral, fíjese, y que su pueblo era estaba lleno de leprosos morales y que todo era tan viles como el rey Usías. Fíjate, si los serafines tan impecables en la presencia del 3 veces santo, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, 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 Señor de los ejércitos, tenía que cubrir tanto sus caras como sus pies. Entonces, ¿cuán era imposible era para cada leproso moral como Isaías estar frente a aquello? Así que imagínate que cuando comenzó a contemplar Isaías aquella visión, aquel trono alto, sublime, vio estos serafines que se cubrían sus rostros y cantaban y decían santo, santo, el Señor de los ejércitos. Así que se podrán imaginar ustedes cómo se sentía tan pecador que se sentía Isaías delante de la presencia del Señor. Fíjate, y sin embargo vemos cómo estos serafines dirigían, tenían una energía en la adoración que eran, ¿verdad?, que eran tan vigorosos este acto. Dice que los mismos quicios del templo, óyeme, se sacudieron de tal manera que se llenó el templo de humo. Así que imagínate qué tan conmovedor tenía que haber sido aquella adoración en aquel lugar, que los quiciales comenzaron a entremecerse y comenzó a botar humo. O sea que tiene que haber sido una experiencia terrible al poder contemplar lo que estaba contemplando Isaías. Sin embargo, Isaías sí pudo entender el mensaje y dejó de mirar al Señor y se comenzó a mirar a sí mismo. Fíjate que lo curioso de todo lo que yo quiero que usted aprenda hoy es que Isaías, cuando estuvo frente al Señor y vio y pudo contemplar esta gloria de Dios, dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios, dice, de hombre inmundo de labios. Miren lo tremendo de todo esto. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Así que imagínense, cuando estuvo ahí mismo, cómo se sintió Isaías. La palabra inmundo significa justamente condenado a muerte. Así que se sintió culpable, se sintió pecador, se sintió, fíjate, que el juicio de Dios estaba sobre su vida, que estaba ya condenado a muerte. Él reconoció su debilidad, él pudo reconocer su falla, él reconoció su humanidad de lo que es ser hombre realmente, y delante del Señor pues se sintió tal vez el producto de un verdadero arrepentimiento, porque él mismo dijo: ay de mí que soy hombre muerto. O sea que ante esa presencia Isaías pensaba realmente que se iba a morir y que él no iba a poder contener estar frente a la gloria que él estaba realmente viendo. O sea que lo que produjo en Isaías fue un sentimiento profundo de falta de mérito. Y cuando tú empiezas a ver la gloria de Dios, realmente te sientes redarguido. Y ese es el problema, ¿verdad?, que realmente impactó la vida de Isaías. Isaías, cuando estaba frente a esa gloria, comenzó a sentirse redarguido. Y lo único que puede sentir al hombre redarguido es el Espíritu Santo de Dios, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, redarguir al hombre de pecado. Así que cuando tú comienzas a reconocer tus limitaciones, tus fallas, y cuando es donde realmente tú te sientes incompleto, y cuando tú te comienzas a sentir redarguido, tú comienzas a quitar aquellas cosas que se han servido como obstáculos, porque cuando nosotros entramos en esa presencia del Señor, eso nos hace conscientes de nuestra propia imperfección. Por eso es importante que usted tenga un encuentro realmente con Dios, un encuentro con su gloria, porque ese encuentro con la gloria de Dios es lo que te va a hacer sentir realmente redarguido y aceptar realmente cuáles son tus limitaciones y tus debilidades, y entender que delante de la presencia de Dios es imposible que tú estés en esa condición. Así que por eso es importante que nosotros realmente busquemos el deseo de tener un encuentro glorioso, un encuentro con su gloria, para que nuestra vida definitivamente cambie y sea marcada para siempre. Que eso fue lo mismo que pasó en la vida de Isaías. Ante la crisis decimos, cuidar con mucha alegría, que ya nuestro futuro está en las manos de Dios. Pero sin embargo, cuando la crisis comienza a golpearnos, y cuando se nos roban los ahorros, y cuando perdemos el trabajo, cuando nuestra salud comienza a fallar y estamos enfermos, entonces no vemos tan seguro nuestro futuro. Y tal vez más fácil confiar en el Señor cuando realmente nos sentimos fuertes,
seguro y en control de las cosas, pero sin embargo la crisis viene a romper esa apariencia de seguridad, y para el Señor es importante que Isaías se sintiera su propia pequeñez, y para eso fue que le mostró su grandeza. O sea que a veces Dios permite que estas crisis sucedan en nuestras vidas y vengan a nuestra vida porque Dios realmente quiere mostrar su gloria en medio de nuestra crisis. Fíjate, para el Señor era importante que Isaías sintiera su pecado, y por eso fue que le mostró su santidad. Así que la crisis que usted vive también es una invitación al acercarse al Señor y mirar al Señor y luego mirarse a usted mismo. A veces que la crisis en realidad Dios las permite en nuestra vida para que ese sea el canal, el vehículo para nosotros realmente acercarnos a Dios. O sea, es una invitación de examinarnos a nosotros mismos. Fíjate, en las manos del Señor la crisis es una herramienta para despertarnos del activismo y de las rutinas religiosas, y para mostrarnos errores y mentiras en nuestra manera de pensar, y para ayudarnos a ver y corregir prioridades para que nosotros podamos realmente honrar a Dios. En vez de buscar culpables realmente en nuestra crisis, es necesario que nosotros nos examinemos en la presencia de Dios. Esta oportunidad que tuvo Isaías de ver este trono sublime y ver estos serafines diciendo santo, santo, y ver con ese movimiento tan terrible que hubo en el cielo, es la oportunidad de Isaías reconocer realmente y de examinarse y ver realmente su crisis en Dios. Fíjate, tal vez hay algo que usted necesita corregir, y después de sentirse redarguido, hay una etapa que se llama purificación. Un ángel dice que pasó un carbón encendido por los labios de Isaías. Fíjate, porque Dios iba a utilizar los labios de este hombre. Este hombre iba a ser un profeta de Dios, iba a proclamar la palabra de Dios. Dios iba a poner su palabra en sus labios para que él pudiera hablarle al pueblo. Así que era importante Dios quemar esos labios, porque eso era lo que Dios iba a utilizar. O sea, Dios va a comenzar a purificar aquellas áreas de nuestra vida que va a utilizar, que necesitan ser purificadas, que necesitan ser lavadas, que necesitan ser limpiadas. Y tal vez tus labios son inmundos, así que debemos permitirle a Dios que purifique nuestros labios. Y la purificación, amado, es una obra del Espíritu Santo. Aunque yo trate de cambiarlo, usted va a ser imposible. Aunque yo lo más que puedo hacer es decirle, corregirlo, exhortarte, pero sin embargo, quien realmente hace el cambio en el hombre, y que es una obra del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. O sea, el hombre realmente no puede cambiar a nadie. Es el Espíritu Santo quien purifica al hombre. Y esto es muy importante, porque a veces nosotros queremos cambiar a la gente y queremos que la gente pues sean limpia, pero realmente no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es exhortarlo, predicarle, guiarlo, pero ese trabajo lo hace el Espíritu Santo siempre y cuando que el hombre realmente reconozca que necesita una intervención divina en su vida para que toda su situación y su crisis cambie. Y dice que voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo: heme aquí que toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. O sea, entendemos nosotros que Isaías sí requería una limpieza y cobertura por su pecado. Y el altar representaba la obra de Cristo, ¿verdad? Ya que el perdón y la limpieza están asociadas normalmente con la muerte sacrificial del Señor. Así que imagínense por el momento el efecto de aquel carbón encendido pasando por los labios de Isaías. Así que esta visión iba realmente a asegurar de alguna manera que Isaías nunca iba a olvidar su realidad pasada, sus labios inmundos. Y fíjate, lo interesante de todo esto es que Dios tenía planes para usar los labios de Isaías, pero primero tuvo que quemarlo y tuvo que sacar de la vida de Isaías lo que estaba realmente estorbando para que él pudiera hacer el trabajo. Ahora me pregunto yo, ¿cuántas cosas Dios va a tener que quemar en nuestra vida para Dios poder utilizarnos, para nosotros poder hacer cosas grandes en el Señor? Fíjate, vamos a tener que en el momento decirle: Señor, comienza a quemarme, comienza a arrancar aquellas cosas que están estorbando, que no me permiten ver tu gloria, que no me permiten ver más allá de mis ojos naturales. Fíjate, a veces tenemos raíces de amargura, falta de perdón y muchas cosas, envidia, celo, cuántas obras de la carne no tenemos alojadas en nuestro corazón, que es necesario que Dios mande su sangre y pase un carbón encendido y queme todas aquellas cosas que realmente nos están obstaculizando, nos están estorbando para el llamado y el servicio que Dios tiene para nuestras vidas.
Isaías ahora estaba limpio después de todo esto y atento a la presencia del Señor. Y se puso a la disposición. Dice que después oyó la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Fíjate, es muy fácil tener nuestras propias ideas, nuestros propios planes, nuestras propias opiniones y nuestras propias soluciones. Y cuando nuestra mente está bien ocupada con nuestras propias ideas, planes y opiniones y soluciones, es muy difícil escuchar la voz del Señor. Y el profeta en este momento fue comisionado. Fíjate, la gente quiere ser comisionada, llamada por Dios para hacer cosas grandes. Pero la comisión es un proceso en la vida del hombre y la comisión es el resultado de un proceso. Isaías tuvo que pasar por este proceso. Dios tuvo que primero redarguirlo, limpiarlo, purificarlo, para después Isaías poder escuchar la voz de Dios, para después Isaías ser llamado por Dios, comisionado para hacer lo que Dios quería que hiciera. Y hasta que tú no tengas una experiencia con la gloria de Dios, tú vas a seguir siendo el mismo. Por eso es importante, amado que me estás escuchando, amigo que me escucha, el provocar una experiencia con Dios, el permitir que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado y nosotros aceptar que realmente necesitamos una limpieza, que realmente necesitamos un cambio, una transformación en nuestras vidas, porque si Dios nos está llamando para hacer cosas grandes, Dios está a punto de comisionarnos para hacer cosas grandes, pero sin embargo hay cosas de obstáculos que nos están deteniendo y que para que Dios pueda terminar su obra en nosotros tenemos que permitir que esas cosas sean quemadas, que sean arrancadas de nuestras vidas. O sea, es importante que nosotros realmente nos pongamos a la disposición de Dios. Es importante que examinemos que así como Isaías tuvo esta visión y se puso en las manos del Señor y le preguntó ¿hasta cuándo? Pues mire, nosotros vamos a trabajar hasta cuando Dios quiera. Fíjate, y es importante, ¿verdad?, que los límites los pone Dios. Dios es el que nos llama y nuestro trabajo es hacer y aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y no importa las ideas y las opiniones que nosotros tengamos y las soluciones, tenemos que dejar que sea el proceso de Dios en nuestras vidas, porque si no estamos obstaculizando lo que Dios quiere hacer. Dios realmente quiere revelarnos su gloria, Dios quiere mostrarnos más allá, Dios quiere cambiar y transformar nuestras vidas, así que vamos a permitirle a Dios que nos muestre, que nos revele, pero para eso es bien importante ir al templo, estar en el templo, porque eso nos abre una puerta a estar cercano y cerca a nuestro Señor. Dios les bendiga y muchas gracias por compartir conmigo en este programa. Para mí fue un placer tenerlos nuevamente el sábado a las 10. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Así es que levántate y toma tu puesto en la batalla.